Bueno, muchachos, buenas noches. Como les decía la compañera, yo soy residente de neurocirugía de la Universidad de Antioquia y también soy médico general, como ustedes, de la Universidad de Caldas. Eh, Vamos a hablar hoy de trauma craneoencefálico. Digamos que es un tema muy amplio, muy extenso, que requiere, yo creo que varias sesiones para abarcarlo por completo, pero hoy nos vamos a centrar principalmente en el enfoque del médico general en el servicio de urgencias y de tres condiciones neuroquirúrgicas que muy frecuentemente lo asustan a uno como médico general al enfrentarse a los pacientes con TEC y que hay que reconocerlas para saber cuándo se requiere la valoración por el neurocirujano y cuándo como médico general yo puedo manejar a estos pacientes. Entonces, los objetivos de esta charla son discutir casos clínicos reales sobre patologías traumáticas frecuentes que atendemos en nuestro servicio de neurocirugía y así obtener herramientas prácticas para la toma de decisiones de pacientes que sufren trauma craneoencefálico. Si adquirimos estas herramientas, vamos a reconocer qué pacientes tienen un potencial requerimiento quirúrgico y así vamos a saber cuándo, como nosotros, como médicos generales, podemos atender al paciente sin necesidad de un concepto especializado o cuándo debemos llamar al neurocirujano de forma urgente. Cuando nos enfrentamos a un paciente con trauma craneoencefálico, nosotros debemos tener en cuenta que no existen ensayos clínicos aleatorizados que comparen el manejo médico y el manejo quirúrgico para la mayoría de condiciones a las cuales ustedes se van a enfrentar. Imagínense que hiciéramos un ensayo clínico donde aleatorizáramos 50 pacientes con esta herida penetrante a cráneo a manejo médico y 50 pacientes a manejo quirúrgico. Eso no es ético, no hay estudios de eso. Entonces, cuando nosotros queremos tomar decisiones con este tipo de pacientes, nos basamos en las neuroimágenes y la clínica. Y la clínica es básicamente nuestra anamnesis y nuestro examen físico. Quiero hacer hincapié en cuatro cosas muy importantes a la hora de evaluar cualquier paciente con trauma craneoencefálico. Bueno, muchachos, vamos a hacer hincapié en cuatro cosas muy importantes del trauma craneoencefálico. La primera, todos ya la han escuchado, la escala de coma de Glasgow, ¿cierto? Esta escala no es una escala nueva, es una escala que se creó en 1974, ¿sí? En Glasgow. Es una escala que se creó con la intención de medir el funcionamiento cerebral global, o sea, la capacidad de interacción con el medio. Y eso es lo que nosotros llamamos nivel de conciencia. Esta escala nos permite cuatro cosas. Primero, determinar cuál es la severidad clínica del trauma craneoencefálico que yo estoy recibiendo como médico de urgencias. Segundo, me indica conductas de manejo en ese paciente ya. ¿A quién intubo, a quién no intubo? ¿Quién puede requerir cirugía o quién no? ¿Quién requiere observación, quién no? ¿Quién requiere neuroimagen o quién no? Tercero, me indica el pronóstico del paciente desde el ingreso. Y cuarto, me permite realizar un seguimiento clínico seriado por medio de la toma de Glasgow por horario. Es una herramienta muy importante que vamos a ir viendo en la charla, que debemos saber aplicarla en todos los pacientes con TEC. Lo segundo son las anormalidades pupilares. Siempre hay que mirar el estado pupilar en los pacientes con TEC. Primero porque es un factor pronóstico muy importante, como vamos a ver. ¿Sí? No es lo mismo recibir un paciente con TEC en midriasis bilateral, anisocórico con una buena reactividad pupilar. Segundo, porque en muchas ocasiones me marca una pauta de manejo quirúrgico o médico. Y tercero, porque puede servirme como un signo localizador de la lesión intracraneal que pueda tener el paciente con TEC. Lo tercero son los síntomas de hipertensión endocraneana. El síndrome de hipertensión endocraneal es la comorbilidad más frecuentemente asociada a cualquier patología neuroquirúrgica y el TEC no es la excepción. Entonces ustedes conocen la triada de la hipertensión endocraneal, ¿cierto? Cefalea, náuseas, deterioro del estado de conciencia. Es altamente sensible para el diagnóstico de esta entidad. Siempre que ustedes evalúen el síndrome de hipertensión endocraneal, intenten evaluar pares craneales, ¿sí? El más sensible para la hipertensión endocraneana es el sexto par craneal. Siempre intenten evaluar junto con la función pupilar los movimientos oculares, principalmente el sexto par. Y por último, fundamental en los pacientes con trauma craneoencefálico, los hallazgos en TAC. Yo pongo TAC de una vez porque la tomografía computarizada es la modalidad de imagen de elección en el trauma y eso incluye el trauma craneoencefálico por muchas razones. Primero porque
las imágenes se consiguen muy rápido. Entonces ustedes en un paciente inestable o en un paciente en shock, en trauma, obviamente necesitan una modalidad de imagen que les dé una imagen rápido, y el TAC es de elección. Segundo, es más barato que otras modalidades. Tercero, ya está, digamos, más ampliamente disponible. Y cuarto, tiene una alta sensibilidad para el diagnóstico de patologías neuroquirúrgicas agudas. Entonces, siempre que hablemos de TEC y quieran pensar en una neuroimagen, acuérdense que la elección es TAC en la mayoría de traumas craneoencefálicos. Entonces, como les dije, vamos a discutir algunos casos clínicos. Listo. El primero es un paciente de 69 años. ¿Sí? Este paciente viene remitido de un pueblo, les llega a ustedes al servicio de urgencias, tiene un antecedente de un infarto agudo de miocardio hace 5 años y tiene una prótesis mecánica en la válvula mitral. El señor viene en manejo con warfarina. Lo traen porque el señor presentó una caída desde su propia altura hace 8 horas, parecer un episodio sincopal. El paciente al ingreso refiere un poco de cefalea en el sitio del golpe, pero no refiere nada más. ¿Sí? Un episodio emético durante el traslado, ustedes lo ven con un examen físico totalmente normal, le encuentran un Glasgow de 15, no le ven focalidades. ¿Alguien le tomaría TAC a este paciente? Sí, yo le tomaría TAC. ¿Alguien no le tomaría TAC? El médico de urgencias del servicio donde llegó decidió tomarle una tomografía de cráneo. ¿Sí? ¿Qué es esto? Que vemos una tomografía de cráneo simple en un corte axial y el hallazgo es esa imagen hipodensa frontoparietal izquierda, ¿cierto? Entonces, de este caso nos surgen varias preguntas. Primero, ¿qué tipo de TEC presenta el paciente? ¿Qué severidad tiene? Segundo, ¿ese paciente en realidad tenía una indicación de TAC? Tercero, ¿lo que encontramos en el TAC está asociado con el trauma del paciente? Cuarto, ¿ese paciente debe ser valorado ya a las 3 de la mañana por neurocirugía? Lo primero es definir qué tipo de TEC presenta el paciente. Son muchas las formas de clasificar el trauma craneoencefálico, por su mecanismo de lesión, por si las lesiones son focales o difusas, por la integridad de la dura madre, pero obviamente la que más aplicamos es la severidad. Y para la severidad, la escala más extendida es la escala de coma de Glasgow, ¿sí? Ustedes tienen que aprender muy bien la escala de coma de Glasgow. Tiene 3 ítems, uno de respuesta ocular, uno de respuesta verbal y otro de respuesta motora. Cada ítem tiene una puntuación mínima de 1 punto, ¿sí? Y así vamos a tener una puntuación mínima total de 3 puntos y máxima de 15 puntos. Es importante puntuar unas cosas de la escala de coma de Glasgow. Lo primero es que ustedes van a hacer una escala de coma de Glasgow al ingreso del paciente, y eso está muy bien. Pero siempre hay que asegurarse de tener una puntuación de la escala de coma de Glasgow con una adecuada reanimación del paciente. Acuérdense que el cerebro es un órgano que tiene una tasa metabólica muy alta, recibe una parte importante del gasto cardíaco, del consumo metabólico corporal total, consume glucosa y oxígeno de forma importante. Entonces, si yo tengo un paciente hipotenso o con hipoglicemia o con anemia o con un trastorno hidroelectrolítico o intoxicado, entre otras causas, voy a tener un factor de confusión para esa puntuación en la escala de Glasgow. Entonces, siempre hay que intentar obtener un puntaje en la escala de Glasgow con un paciente adecuadamente reanimado. Listo. Y muchas veces vemos TECs severos en Glasgow 6 que en realidad lo que tenían era una hipotensión, por ejemplo. Eso es muy importante tenerlo claro. Lo segundo es que la escala de coma de Glasgow no se realizó para detectar déficits neurológicos focales. Como ya lo dijimos, evalúa la funcionalidad cerebral global. Entonces, la escala de coma de Glasgow nunca va a reemplazar el examen neurológico completo. Siempre la escala de Glasgow debe ir seguida de un examen neurológico. ¿Listo? Eso hay que dejarlo claro. La clasificación más sencilla y más clásica del TEC que ustedes conocen es esta, y la que todos conocemos como médicos generales. El TEC leve, moderado y severo, según los puntajes del Glasgow, de 13 a 15, de 9 a 12 y de 3 a 8 puntos. Es la clasificación que tenemos en nuestras guías de práctica clínica colombianas del trauma craneoencefálico. Sin embargo, esto ha venido cambiando. Como ustedes saben, la escala de coma de Glasgow ha tenido unas modificaciones. Las últimas dos fueron en el 2014 y en el 2018, y se modificaron algunas cosas, principalmente la terminología en la evaluación del componente verbal
y los sitios de estimulación nociceptivos. Ahora, la recomendación de la escala de las guías de Glasgow son realizar estimulación nociceptiva en la rama B1, en el arco supraorbital, en el músculo trapecio y la presión en la punta del dedo. Normalmente estamos muy acostumbrados a realizar estímulo nociceptivo external, ¿sí? Pero hay un problema con el estímulo external y es lo que ustedes ven aquí en las características de las respuestas flexoras. Muchas veces, cuando realizamos un estímulo external en un paciente, el paciente puede realizar una flexión anormal. ¿Qué es una flexión anormal? Como su nombre lo dice, es una respuesta motora que indica daño cortical, daño y una respuesta anormal. Es una flexión del miembro superior con rotación del antebrazo, inclusión del pulgar y desviación hacia la línea media. Y podemos identificarlo como una localización, que es una respuesta muy diferente en la escala de coma de Glasgow. Ese sesgo de confusión tan grande fue lo que llevó a los escritores de la guía de actualización de Glasgow a desaconsejar el uso del estímulo external para valoración de la respuesta motora. Eso por un lado. Lo segundo es que también tenía mayor morbilidad en cuanto a hematomas y variaciones preesternales y tenía una poca correlación interobservadores a respuesta motora. Entonces, grábense estos 3 puntos de valoración: supraorbital, pellizco en trapecio y presión en la punta del dedo. Lo otro, muchachos, es que la clasificación o la actualización del 2018 nos introduce una nueva palabra y es Glasgow no valorable. No valorable es un sinnúmero de condiciones clínicas en las que yo tengo un ítem, sea verbal, ocular o motor, que no puedo puntuar por una limitación del paciente, que puede alterar su interacción con el médico. En este caso, yo tengo una paciente con un trauma, signos de fractura de base de cráneo, un edema bipalpebral marcado. Esa paciente, así me estoy oyendo y así quiere hacer apertura ocular, no va a poder hacer apertura ocular, ¿sí? En ese caso, ese Glasgow, en ese ítem ocular sería no valorable. Lo mismo, un paciente intubado, ¿va a poder responderme coherentemente? No, ¿cierto? O un paciente afásico. El paciente con una afasia de Broca puede que quiera interactuar, puede que tenga una función cerebral global adecuada, pero obviamente tiene un factor de confusión en esa respuesta verbal. Entonces, todos esos factores que condicionan esas alteraciones para valorar el Glasgow se clasifican dentro de no valorable o no valorable, y en ese caso el Glasgow no se puntúa en general, sino se da una puntuación separada. Sin embargo, como les he venido diciendo, el Glasgow, cuando se creó, no asociaba signos de focalidad motora ni de funcionamiento del tallo cerebral, que hoy se saben que son fundamentales para el pronóstico del paciente y para la toma de decisiones quirúrgicas. Se han venido creando otras escalas. Una de las más conocidas es esta, la escala de coma de Glasgow con evaluación pupilar. Esta escala lo que busca es evaluar nuestra escala de coma de Glasgow usual y posteriormente evaluar la reactividad pupilar, dando 2 puntos si ambas pupilas son no reactivas, 1 punto si una pupila es reactiva, o sea, paciente anisocórico, y 0 puntos si ambas pupilas son reactivas. Luego lo que ustedes hacen es restarle la escala pupilar a la escala de Glasgow y de esa forma tienen un puntaje. Lo que han mostrado los diversos estudios es que la escala de coma de Glasgow, cuando la adiciona a la respuesta pupilar, tiene una mayor correlación con la mortalidad y el pronóstico a 6 meses y a 1 año de los pacientes con TEC, teniendo unos puntajes de 1 a 15. Entonces, probablemente en el futuro tendremos modificaciones adicionales en la escala de coma de Glasgow donde integremos también la funcionalidad del tallo cerebral. No es lo mismo tener un paciente que les llegue con TEC en Glasgow 7 con anisocoria a un paciente que les llegue con TEC en Glasgow 7 y con una buena respuesta pupilar, totalmente diferente desde el contexto clínico. Y eso es lo que están intentando implementar actualmente. Yo les traigo esta clasificación de la severidad del trauma craneoencefálico. La saco del libro de Greenberg, que es un libro clásico de neurocirugía. Me parece muy útil porque integra datos del examen físico, datos de la anamnesis y la escala de coma de Glasgow en una sola clasificación. Tenemos pacientes con TEC mínimo, leve, moderado y severo. Mínimo es el paciente que tiene un TEC con una escala de coma de Glasgow de 15, que nunca perdió la conciencia y que no tiene ninguna alteración del estado mental. Esos pacientes requieren una observación por 6 horas, no requieren neuroimagen y se van con signos de alarma. Es el paciente que uno quiere que le llegue con TEC. Los pacientes con un TEC de severidad leve son aquellos pacientes que tienen una escala de coma de Glasgow de 14 o
una escala de coma de Glasgow de 15, más una pérdida breve del estado de conciencia, y pérdida breve es menos de 5 minutos, una alteración del estado mental, sea la memoria o el alertamiento. Esos pacientes con Glasgow leve, con severidad leve, ya tienen un riesgo mayor de lesiones intracraneales, y por eso deben tener una observación por mínimo 24 horas y revalorarse para definir si requieren o no neuroimagen. Los pacientes con Glasgow moderado son aquellos que tienen con TEC moderado son aquellos que tienen una escala de coma de Glasgow de 9 a 13. Pero yo ahorita les dije que el 13 hacía parte de la severidad leve. ¿Qué pasa? Diversos estudios prospectivos sobre resultados y mortalidad en TEC han mostrado que estos pacientes con Glasgow de 13 se comportan más como el grupo de TEC moderado que como el grupo de TEC leve. Y por eso las clasificaciones más recientes han incluido estos pacientes dentro del grupo moderado. Por eso, si ustedes ven en diversos textos que los meten dentro de leve o dentro de moderado, está la explicación. Y me parece algo importante de resaltar que aquí en esta clasificación Greenberg nos dice, si usted tiene un paciente con un Glasgow de 15, pero tuvo una pérdida de conciencia de media hora, ese TEC no es leve. Ese mecanismo fue de alta energía, o la lesión cerebral fue al menos importante. Ese TEC es moderado. O si usted tiene un paciente con Glasgow 15 o 14 y tiene un déficit neurológico, está hemiparético, tiene un sexto par, ese TEC no es leve, ese TEC es moderado. Entonces, todo paciente con déficit neurológico o pérdida de conciencia que no es breve es moderado. Y, como clásicamente se ha definido, TEC severo es un TEC con una escala de coma de Glasgow menor a 8, con un subtipo que es el TEC crítico, que son esos pacientes con un Glasgow de 3 o 4 que tienen un pronóstico ominoso y altas tasas de mortalidad. Esta es una clasificación muy útil desde el punto de vista práctico para el servicio de urgencias. Ahora, a responder la pregunta, ¿ese paciente tenía indicación de TAC? Siempre está indicada la TAC en el TEC moderado y severo, pero como vimos, nuestro paciente era un TEC leve. Hay unas indicaciones para TAC en TEC leve y mínimo, y son unas indicaciones dadas por unos factores de riesgo. Varios grupos se han hecho la pregunta y es, ¿cuándo realizamos TAC en pacientes con TEC leve? Si la incidencia de lesiones intracraneales son menores, ¿cuándo justifica la exposición a la radiación? La regla que les traigo hoy es la regla canadiense. Tiene una sensibilidad del 100%, ¿sí? Lo que implica que tiene un alto valor predictivo negativo para descartar alteraciones intracraneales. Los factores de riesgo más importantes son pacientes mayores de 65 años con pérdida de conciencia o amnesia, o que tengan una escala de coma de Glasgow menor de 15, 2 horas después del trauma. Pacientes que tengan signos de sospecha de fractura de base de cráneo, como equimosis retroauricular, fístula de líquido cefalorraquídeo nasal u ótica, equimosis periocular o signo de ojos de mapache, hemotímpano, requieren neuroimagen. Asimismo, pacientes que tengan una coagulopatía hereditaria o adquirida, como en nuestro caso, el paciente tomaba warfarina, requieren neuroimagen. Cinemáticas altas de alta energía, como los accidentes automovilísticos, los peatones atropellados, las caídas de más de 1 metro o 5 escalones, la emesis persistente, y emesis persistente se define como 2 o más episodios. Las convulsiones postraumáticas y los déficits neurológicos también están en esta regla. Cualquiera de estos factores de riesgo implican la necesidad, al menos por esta regla clínica, de una neuroimagen, y por eso se decidió en este paciente. ¿Creen ustedes que el hallazgo que vimos en la TAC está asociado con el trauma del paciente? Pues la respuesta, muchachos, es que no. Esto que ustedes ven aquí, que es una lesión de la convexidad hipodensa, que está desplazando el parénquima cerebral y borrando los surcos frontoparietales izquierdos, es un hematoma subdural. Los hematomas subdurales son acumulaciones de sangre entre la dura madre y la aracnoides, y según el tiempo transcurrido desde el sangrado hasta la realización del TAC, la densidad dentro del hematoma cambia, y esa densidad cambiante me da diferentes características en la TAC. Lo puedo ver blanco, como en el agudo, y eso se llama hiperdenso, cuando yo encuentro un hematoma entre la noxa que lo ocasionó y las primeras 72 horas del trauma, 48 a 72 horas. Lo puedo ver isodenso, quiere decir muy parecido al parénquima cerebral, cuando yo encuentro el hematoma entre las siguientes 72 horas a su producción hasta los 14 días, o crónico, cuando generalmente lleva más de 14 días de la noxa, y ahí lo voy a ver negro o hipodenso, como en el caso de nuestro paciente. Quiere decir que ese TEC que ocurrió hace 8 horas no estaba asociado con esa lesión que probablemente lleva más de 2 semanas. Generalmente esta es una patología de pacientes añosos con un promedio de 65 años de edad de presentación,
y el TEC que ocasiona esta lesión se identifica en menos del 50% de los casos. Eso quiere decir que en la mayoría de los casos es un evento traumático trivial, el paciente no se acuerda. Factores de riesgo para presentarlo, lo que lleva al paciente a caídas como las convulsiones o el déficit neurológico, coagulopatías adquiridas o hereditarias, entre ellas el alcoholismo, hipotensión endocraneana, pacientes que son usuarios de válvulas de derivación ventriculoperitoneal, entre otros factores de riesgo. El cuadro clínico en realidad es muy variable, ¿sí? Todos hemos escuchado el dicho que nos dan nuestros profesores de viejito apendejado hematoma subdural asegurado. Muchos vienen así. Los familiares dicen, doctor, está diferente, es más lento, pero no tiene un déficit neurológico claro. Son pacientes que pueden tener somnolencia leve, bradixiquia, en ocasiones cefalea leve. Cuando los hematomas son más grandes o bilaterales pueden tener trastornos de la marcha o pueden presentar trastornos del habla. Pero hay que tener claro que hasta un 30% de los casos son incidentales, ¿sí? Como en nuestro paciente. Y quiero mostrarles aquí este TAC. Si ustedes ven, a simple vista no se ve un hematoma claro, pero uno sí ve una simetría del sistema ventricular y de la línea media, un efecto de masa claro de derecha hacia izquierda. Y cuando uno se fija hacia la región frontal derecha, sí encuentra una diferenciación entre la corteza del espacio extraxial, encontrando un hematoma subdural. Pero los hematomas subdurales también pueden ser subagudos y pueden ser bilaterales. Entonces, en ocasiones, ustedes pueden ver la línea media centrada, teniendo hematomas subdurales grandes, como en esta TAC que les acabo de mostrar. Entonces, hay que tener siempre un alto índice de sospecha y mirar muy bien las neuroimágenes, porque no es infrecuente que estas lesiones se pasen por alto. En cuanto a las indicaciones quirúrgicas de esta lesión, tenemos dos grandes espectros: el hematoma subdural crónico y el hematoma subdural agudo. El hematoma subdural crónico es este que ven aquí, hipodenso. En general, se opera cuando supera los 10 milímetros de grosor o cuando genera un efecto de masa importante, y efecto de masa en neuroimágenes son desplazamientos de línea media mayor a 5 milímetros o compresión de cisternas basales, o cuando los pacientes tienen síntomas secundarios a la lesión y no responden al manejo médico. Ya cuando hablamos del hematoma subdural agudo, de una fisiopatología totalmente distinta al crónico, se asocia a traumas de alta energía. En general son pacientes que tienen un mal pronóstico de entrada. Miren que son lesiones que aún así pueden ser muy pequeñas, incluso casi laminares, pero por el trauma de alta energía se asocian en ocasiones a una desviación de línea media muy marcada, lo que implica la gran lesión del parénquima y su alta asociación con lesión axonal difusa. Las indicaciones de los subdurales agudos, pues en general, son hematomas de un grosor mayor a 10 milímetros, ¿sí? O una desviación de la línea media marcada, mayor a 5 milímetros, o pacientes con un deterioro clínico secundario al hematoma, una escala de coma de Glasgow menor a 9, o un deterioro en la escala de coma de Glasgow. Y deterioro en la escala de coma de Glasgow se ha definido como un descenso en 2 puntos o más. También pacientes con hipertensión endocraneana refractaria de más medidas deben ser llevados a manejo quirúrgico. Y la última pregunta: ¿este paciente debía ser valorado con urgencia por neurocirugía? Pues la respuesta es que no. Ustedes tienen un hallazgo incidental de una lesión que ocurrió hace más de 2 semanas en un paciente sin ninguna focalización, con un TAC realizado 8 horas después del trauma, que descarta de forma muy sensible lesiones agudas. Ese paciente puede ser vigilado sin problema y valorado con calma por el neurocirujano. No tienen que estresarse. No se les olvide los hematomas subdurales crónicos. Y no vayan a dejar pasar un subagudo, que a veces se mezcla mucho en las imágenes. El segundo caso clínico es un paciente de 11 meses de edad. Ahí ya se complicó el turno, porque cuando uno entra un bebé, como que uno se asusta. 11 meses, caída de 100 centímetros de altura. Lo trae la mamá porque hace 2 horas se cayó y ella lo vio perder la conciencia por 10 segundos. Pero desde que eso pasó, el niño está tranquilo, ella lo nota normal, no tiene ningún déficit neurológico. Ustedes lo valoran y lo único que le encuentran es edema y equimosis palpebral derecho, pero ustedes no le encuentran un déficit neurológico claro. ¿Ustedes expondrían a radiación ionizante a este bebé de 11 meses? ¿Lo vigilarían, le harían TAC, le harían resonancia? Pues en la imagen se ve que el paciente tiene una anisocoria, entonces pensaría que sí es prudente hacerle la tomografía. Y si digamos que tiene anisocoria, y si no tuviera anisocoria. También. Bueno, muchachos, eso es lo que vamos a ver. Entonces, el médico de urgencias, como ustedes,
decidió hacerle un TAC. Este es un TAC simple de cráneo en una ventana ósea, en un corte axial. Si ustedes ven, digamos que las neuroimágenes en los pacientes tan pequeños tienen una dificultad adicional y es que tienen focos de consolidación ósea, ¿sí? Porque están en maduración ósea. Entonces a veces uno puede confundir eso con fracturas. Pero aquí vemos que la pared medial de la órbita del lado derecho presenta una solución de continuidad, la pared medial versus la izquierda. Y vemos que aquí, en el techo de órbita derecho, también hay una pérdida de la continuidad ósea lineal. Entonces, este paciente tiene una fractura de pared medial y techo de órbita derechos, que se corresponde con nuestro hallazgo clínico también. Entonces vuelven las preguntas. ¿Qué tipo de TEC presentó el paciente? ¿Qué gravedad? Si tenía en realidad indicación de TAC este paciente, exponerlo a radiación ionizante. Obviamente los pediatras siempre les van a hacer la pregunta. Lo vamos a exponer a radiación y se le da un tumor en 30 años. ¿Qué tipo de fractura presenta el paciente? Y debe ser valorado urgente por neurocirugía a las 5 de la mañana o remitirlo en la única ambulancia que tienen. El tipo de TEC es sencillo. Aquí simplemente yo les quiero mostrar que para los pacientes que son lactantes hay una escala de Glasgow modificada. Obviamente por el neurodesarrollo, la valoración del componente verbal no va a ser igual a los 5, a los 10 años o a los 2 años o al año. Entonces yo tengo una escala modificada para lactantes que va a valorar el componente verbal de ese paciente y que me va a dar un puntaje global de la escala de Glasgow que se extrapola al de adultos y lo pueden clasificar de la misma forma. No lo tienen que aprender, pero sí es importante que sepan que existen y si les ingresa un paciente menor de 2 años con TEC, apliquen la escala modificada para lactantes que está en internet. Ese paciente tenía un TEC leve, tenía un Glasgow de 15. Ahora, la pregunta del millón. Ese paciente tenía indicada la tomografía de cráneo. Múltiples grupos a nivel del mundo se han realizado esta pregunta, porque obviamente sabemos que sí hay una asociación entre la radiación ionizante y la exposición a corta edad y el desarrollo de lesiones adicionalmente, y pues que no es inocuo, pero tampoco queremos dejar de hacer neuroimágenes y que un paciente tenga una lesión intracraneal que no diagnostiquemos. Entonces se han creado estas escalas de predicción. Yo les recomiendo esta, PECARN. La regla PECARN, una regla que se creó basada en un estudio de 42.500 pacientes menores de 18 años. Y se crearon reglas de predicción basadas en factores de riesgo alto y moderado para pacientes menores y mayores de 2 años. Tiene una sensibilidad mayor del 98% en mayores de 2 años y del 100% en menores de 2 años. Quiere decir que es demasiado útil para descartar lesiones intracraneales clínicamente significativas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Determinar si hay factores de riesgo altos, como que el paciente ingrese con un Glasgow menor de 15, que yo le palpe una fractura en el cráneo o que tenga un estado mental alterado. Y estado mental alterado es verlo somnoliento, agitado o con un comportamiento anormal. Si el paciente tiene algo de eso, el paciente se ganó la neuroimagen porque tiene un riesgo de 4.5%, una lesión intracraneal clínicamente importante. Si el paciente no tiene ninguno de esos factores de riesgo, me voy a los intermedios y trato de determinar si el paciente tiene un hematoma en cuero cabelludo, excluyendo los hematomas frontales, que son los más frecuentes. Si el paciente tiene una pérdida de conciencia mayor a 5 segundos, si el paciente no está actuando normal, por lo que dice el padre, o si el paciente tiene un mecanismo de lesión severo, que cambian con respecto si son menores o mayores de 2 años. Este es para menores de 2 años. Si el paciente cumple con alguno o varios de esos criterios moderados, yo tengo 2 opciones. Puedo decidir hacerlo el TAC o puedo observarlo, revalorarlo y definir si requiere neuroimagen posterior. Y si el paciente no cumple con ninguno de estos factores, yo no tengo que hacer TAC, porque tengo un riesgo de 0.02% de tener una lesión intracraneal que es muy bajo. Y ahí estoy avalado por esta guía para decir no requiere neuroimagen. Es una guía muy sencilla de realizar y que la pueden buscar fácilmente por el celular. En nuestro caso, el paciente tenía un mecanismo severo de lesión porque se cayó de 100 centímetros, más de 3 pies, y tenía una pérdida de conciencia mayor a 5 segundos, 10 segundos. En ese caso, el médico de urgencias decidió tomarle el TAC. Las fracturas de cráneo, muchachos, como ustedes saben, son lesiones altamente asociadas al trauma craneoencefálico y aquellos que presentan fracturas de cráneo tienen una asociación del doble con hematomas intracraneales. Se asocian hasta en un 80 a 85% con hematomas epidurales y entre un 20 y 60% con los subdurales. De la bóveda craneal, los huesos que más se fracturan en orden de frecuencia son el hueso parietal, seguido del hueso temporal, luego el occipital y por último el frontal.
Es muy importante que siempre veamos la ventana ósea en nuestros pacientes con trauma craneoencefálico. Primero porque las lesiones óseas en sí pueden ser una indicación quirúrgica, y segundo porque nos pueden ayudar a determinar la visión de lesiones, que muchas veces pueden no ser tan evidentes como este hematoma epidural. Entonces es importante siempre ver lesiones óseas. ¿Qué tipo de fractura tiene nuestro paciente? Y fracturas con base a estos tres criterios, porque son esos tres criterios los que les van a decir a ustedes cuál va a ser el manejo, si médico o quirúrgico. El patrón puede ser deprimido, y es importante que ustedes hagan una medición desde la tabla externa del hueso no deprimido hasta la parte más interna de la tabla interna del hueso deprimido, porque esto es lo que les va a marcar en parte la indicación quirúrgica de tipo de fractura. El 80% son en la región frontoparietal y pueden o no asociarse a lesiones intracraneales. Otro patrón es el conminuto y se asocia a pérdida de la masa ósea, lo vemos frecuentemente relacionada con lesiones por arma de fuego. Y el patrón más frecuente es el lineal, ¿sí?, que puede darse tanto en la base de cráneo como en la bóveda craneal, que son las dos ubicaciones. Esta es una fractura lineal del parietal, ¿sí?, y esta es una fractura lineal de, como pueden ver, el hueso, la parte petrosa del hueso temporal derecha, ¿sí?, una fractura transversa. Por último, si yo tengo pérdida de la integridad de la piel, voy a hablar de una fractura compuesta, y si tengo una integridad de la piel respetada, voy a hablar de una fractura simple. En nuestro paciente, como vemos, era una fractura lineal, simple, de base de cráneo anterior. Entonces, si ustedes tienen este paciente, les llega al servicio de urgencias, tienen que conseguir una valoración urgente por el neurocirujano. Los muchachos, en general, las fracturas lineales, simples o compuestas, o las deprimidas simples, que tienen una profundidad menor a 1 centímetro y que no tienen lesiones intracraneales secundarias, no requieren un manejo quirúrgico, y el manejo va a ser el del TEC, ¿sí? Aquí hay algunas indicaciones. Las fracturas deprimidas de más de 10 milímetros o del grosor del cráneo del paciente van a tener indicación quirúrgica en la mayoría de los casos. Obviamente esto se individualiza. Las fracturas que se asocian a lesión dural, signos de lesión dural, como es el neumoencéfalo o las fístulas del líquido cefalorraquídeo, también tienen indicación quirúrgica. Las fracturas deprimidas que se asocian a hematomas intraparenquimatosos o hematomas subdurales que requieran drenaje quirúrgico van a ser manejadas quirúrgicamente. Y aquellas fracturas que se asocian a lesión de senos durales, como esta fractura lineal del parietal que lesionó el seno sagital superior, también requieren manejo quirúrgico en general. Entonces ya saben que si ustedes se enfrentan a una fractura lineal de base de cráneo, una fractura lineal de la bóveda craneal o una fractura deprimida leve, pues no deben asustarse, le dan el manejo general del TEC, pueden solicitar la valoración, pero obviamente ustedes ya tienen claro más o menos qué pacientes requieren una intervención potencial y qué pacientes no, y cuál es la urgencia de esa valoración. El caso clínico número 3, se trata de un paciente de 35 años. Ese paciente no tiene antecedentes patológicos o farmacológicos. Sufre un accidente de tránsito hace 2 horas en calidad de conductor de moto y se lo traen ustedes de urgencia. El paciente ingresa desorientado, refiriendo cefalea, niega emesis, niega náuseas, se le hace una escala de coma de Glasgow y la encuentran en 12/15, una respuesta ocular de 3, verbal de 4 y motora de 5, y no le encuentran anormalidades pupilares. Obviamente, en este caso, es un TEC moderado y ustedes solicitarían un ATAC. Aquí tenemos 3 cortes: un corte a nivel de la cisterna supracelar, un corte a nivel del sistema ventricular y un corte a nivel de la convexidad, ¿cierto? No sé si de pronto alguien quiere hablar de los cortes, de las imágenes, algo que les llame la atención. De pronto sería decir, en la imagen de la izquierda se ven como unas contusiones hemorrágicas frontales. Principalmente pues se ven 2 grandes, ¿no? Prácticamente ya son hemorragias frontales, pero son contusas. En la del medio, bueno, en cuanto a fracturas, pues no así fracturas claras ni otras hemorragias. En la del medio lo que se ve más que todo, lo que yo veo sería como una pérdida de los surcos, más que todo en el hemisferio derecho. Se ve como pérdida, de pronto hay un edema cerebral ahí. No estoy seguro, no veo muy bien, pero creo que sí también hay unas
hiperdensidades frontales, creo, pero no se ven muy claras. Bueno, y en la otra se ven, pues en esa última sí se ven mejor los surcos y no se ven no hiperdensidades, no sangrados ni fracturas. Listo, excelente. ¿Alguien más quiere agregar algo? Yo tengo una pregunta. Ujú. Los ventrículos laterales están, o sea, ¿se presenta alguna hemorragia ahí? ¿Se puede visualizar una hemorragia en la ¿En este segunda imagen? paciente? Ajá, No, no, ok. no. ¿Te llama la atención qué? O sea, porque veo como que en el centro, o sea, en el área de los Esto. ventrículos se ve. Ajá, exacto. Ujú. O sea, yo lo veo como muy, muy estrecho. ¿Y eso qué es, Entonces, muchachos? ¿Qué opinan ustedes? Esto del centro que está señalando ella. No sería septum pellucidum. Eso, ese es el septum pellucidum. Esa es la lámina que divide los ventrículos laterales y tiene una densidad pues parecida al parénquima y por eso en ese lago negro que es el líquido cefalorraquídeo hipodenso lo ves un poco isodenso, pero no es sangrado. Acuérdate que el sangrado en el sistema ventricular por gravedad siempre tiende a ir a los ventrículos más inferiores y más posteriores. Entonces, si tú tuvieras sangrado ahí, también deberías ver sangrado en el cuarto ventrículo, que no lo ves, o en las cisternas, que no los ves, o en el tercer ventrículo, que es este de aquí, que tampoco lo ves. ¿Listo? ok, muchas gracias. Bueno. Entonces, muchachos, yo les pongo estos 3 cortes porque yo quiero que ustedes siempre, cuando analicen una imagen, miren las cisternas, el sistema ventricular y los surcos de la convexidad. ¿Sí? Las cisternas son espacios que albergan líquido cefalorraquídeo y que están ahí por muchas funciones, pero principalmente para proteger estructuras nobles del cerebro. Obviamente, todo en el cerebro es importante, pero hay cosas vitales y una de ellas es el tallo. Entonces, obviamente, el tallo está protegido por muchas cisternas. La cisterna prevulvar, la prepontina, la perimesencefálica, ¿sí? La ambien, la crural, la interpeduncular, todas esas cisternas son importantes y acostúmbrense a evaluarlas, a ver lo negrito alrededor del tallo, porque en el momento que lo han comprimido, ahí hay un problema y eso es una urgencia. ¿Sí? Entonces les pongo este primer corte a nivel de la cisterna supracelular, que se ve como una estrellita. ¿Sí? Ustedes le ven aquí una pata, otra acá, ¿cierto? Listo. Esa cisterna debe verse así, por eso se llama supracelular. La idea de poner ese corte es porque está a nivel de los hematomas, claramente, y para que reconozcan la forma normal de la cisterna supracelular. Bueno, entonces, como decía el compañero, aquí tenemos una contusión hemorrágica frontal derecha, que es la dominante. Es un hematoma intraparenquimatoso derecho, con algo de hipodensidad alrededor, o sea, edema cerebral. Otra contusión aquí en el polo frontal izquierdo y una más pequeña hacia el polo temporal izquierdo, perdón, hacia la base temporal izquierda. Aquí en el corte ventricular lo que vemos es una cisterna cuadrigeminal presente, un sistema ventricular conservado con la línea media, ¿sí? Y aquí en los surcos de la convexidad los vemos libres, como decía el compañero, que es algo muy importante. Todos estos signos de los que hemos hablado son signos de que el paciente en este momento no cuenta con una hipertensión endocraniana imagenológica, ¿sí? Obviamente la hipertensión endocraniana es un diagnóstico clínico, pero por la imagen nos podemos guiar. Entonces la primera pregunta es, ¿qué tipo de TEC presentó el paciente? Ustedes ya saben que es moderado. ¿Qué tipo de lesión intracraneal evidenciamos en la TAC? Pues lesiones en múltiples estadios. La principal es un hematoma intraparenquimatoso. ¿Tiene indicación de TAC de control? Ustedes le harían más TAC a este paciente si está con esas cisternas tan buenas, tiene los surcos abiertos, tiene esa contusión y lo único que les dice es que le duele la cabeza. ¿Le repetirían el TAC? Y la otra pregunta, ¿tiene indicación de manejo quirúrgico? Que es lo que uno como médico general podría estresarlo más para saber si tiene que apresurar esa valoración por el neurocirujano o no.
¿Qué tipo de lesión intracraneal? Como ustedes ya bien lo dijeron, es una contusión o una hematoma intraparenquimatoso. Las lesiones parenquimatosas traumáticas están aproximadamente en el 35% de los TEC severos y están en el 10% de todos los traumas craneoencefálicos. Son definidas como el sangrado del tejido cerebral secundario a la disrupción del parénquima por fuerzas de cizallamiento, fuerzas de aceleración y desaceleración. Y si ustedes ponen atención, hay lesiones en diferentes estadios, contusiones puntiformes, hematomas intracraneales, extraxiales, intraxiales, hemorragias subaracnoideas, son traumas de alta energía y que se ubican dentro del espectro de la lesión axonal difusa. Por eso suelen tener también un pronóstico regular a malo. Clínicamente la presentación es muy variada porque va a depender del estadio de las lesiones, del tamaño y de la ubicación. Si ustedes ponen atención, ven que la mayoría de las contusiones están hacia la parte anterior del frontal, hacia la parte anterior del temporal, y lo mismo en el caso de nuestro paciente. Esto es porque el cráneo en su base no es liso. El cráneo tiene unos relieves óseos, y esos relieves óseos son factores traumáticos durante fuerzas de aceleración y desaceleración que obviamente van a generar golpes. El ala menor del esfenoides puede golpear al polo temporal, la base frontal puede golpear al polo frontal y así las demás estructuras del parénquima cerebral que pueden verse rechazadas en la desaceleración por la base de cráneo. ¿Este paciente tiene alguna indicación de TAC de control? Bueno, muchachos, esto es algo supremamente importante y es en los hematomas intraparenquimatosos es fundamental la TAC de control, ¿sí? Porque estas lesiones tienen un alto potencial de crecimiento en los primeros 2 días después del trauma. Esto es una imagen de un paciente que ingresa a nuestro servicio con un TEC, un Glasgow de 14, un TEC de alta energía. Se realiza TAC y se encuentra esa lesión. Si ustedes ven, el paciente tiene efecto de masa porque tiene algo de colapso del sistema ventricular izquierdo. Si bien aún tiene cisternas basales, están algo comprimidas, tiene lo que está empezando a ser un hematoma subdural izquierdo y algunas contusiones frontales parenquimatosas. Si ven el TAC del paciente 6 horas después, ustedes ven un escenario completamente diferente, ¿cierto? Ese paciente tiene compresión de las cisternas de la base, ustedes ya no ven el líquido negro que veían acá alrededor del tallo, sino que no se ve el líquido, el sistema ventricular está prácticamente colapsado, los hematomas intraparenquimatosos, o más bien las contusiones intraparenquimatosas progresaron a hematomas y el hematoma subdural se agrandó. El hecho de yo tener esta imagen que ustedes ven acá, voy a utilizar esta imagen, no ver cisternas de la base, diferente como ven el líquido acá, implica que en el 70% de los casos, estos pacientes tienen una presión intracraneal arriba de 30 milímetros de mercurio. 30. ¿Cuánto es la presión intracraneana normal, muchachos? De 10 y pues hasta 20 es aceptable. Eso. Digamos que eso en realidad es un número que no se sabe aún bien de dónde salió, ¿sí? Porque los estudios no se han validado en todas las regiones del mundo, obviamente. Tenemos pocos estudios, pero en realidad en adultos entre 15 y 20 milímetros de mercurio es lo normal y se toma un límite de 25 para medidas terapéuticas de segunda y tercera línea. Diferente a como es en niños menores y en lactantes. Entonces, ¿agua o milímetro de mercurio? No, milímetros de mercurio. ¿De mercurio? Sí. Esta TAC, muchachos, esta TAC es un ataque de un paciente que sufre un trauma craneoencefálico, Glasgow de 13, y le hacen esta tomografía axial. ¿Quién me puede decir qué ve en esa TAC? Intensidades en los músculos laterales. Señor. Que vean hiperintensidades en los músculos laterales, ¿cierto? Entonces, nos puede señalar entonces el 4. Exacto, muy bien. Se ven las hiperintensidades, exactamente, blanquito, como el hueso.
Eso es en TAC. Lo hiperdenso es blanco, hueso o sangre o metal. En este caso es sangre, ¿cierto? Listo. Tenemos contusiones. Tenemos unas contusiones hemorrágicas en el polo frontal de predominio derecho, pero también basal en la línea media. Este paciente le hacemos TAC de control a las 6 horas y miren cómo progresa. Tanto se forma un hematoma subdural y progresa la contusión intraparenquimatosa. Entonces, la moraleja de estos casos es, siempre que tengan un paciente con un hematoma intraparenquimatoso, ustedes deben hacer un seguimiento juicioso. Lo que dice la mayoría de guías es a las 6 horas de la primera TAC se realiza el control imagenológico, pero eso sí individualiza según cada paciente y según el tiempo que pasó entre el trauma y la TAC inicial, ¿sí? Lo mismo con hematomas subdurales o epidurales que se van a manejar de forma médica, ¿sí? Digamos que no es lo más usual, pero puede pasar. También hay que hacer un control hasta verificar la estabilización de la lesión. Entonces, este paciente debe ser valorado urgentemente por neurocirugía. Paciente del caso. Bueno, como médicos generales podemos determinar esto con varias cosas. Varias ya las hemos visto. Las cisternas de la base, el síndrome de hipertensión endocraniana, la escala de coma de Glasgow, ¿sí? Pero, adicionalmente, tenemos otra herramienta que es calcular el volumen del hematoma. El volumen del hematoma es un aproximado, ¿sí? Porque como ustedes ven, la forma del hematoma es irregular y obviamente no le vamos a calcular el volumen exacto. Pero se hace aproximado y se requieren dos proyecciones de TAC. Una axial y una que nos muestra la profundidad, sea sagital o coronal. Lo que voy a hacer es medir el hematoma en sus tres ejes, anteroposterior, transversal y su profundidad. Eso lo multiplico y lo divido entre 2 y eso me da un volumen. ¿Y por qué es tan importante el volumen en los hematomas intraparenquimatosos? Porque como ustedes saben, son lesiones que tienen constante evolución, con una clínica muy variada y pues digamos que la mayoría de indicaciones quirúrgicas claras se ha basado en la medición del volumen de los hematomas. En general, sin importar la localización, los hematomas de más de 50 cc deben ser drenados quirúrgicamente. Hematomas del lóbulo temporal de más de 30 cc también tienen indicación de manejo quirúrgico. Pacientes que tengan una hipertensión endocraniana elevada, o sea, mayor a 20 milímetros de mercurio, refractaria al manejo médico, así su hematoma no sea superior a estos volúmenes, también se puede beneficiar de un manejo quirúrgico. O aquellos pacientes con una disminución de la escala de coma de Glasgow, un deterioro neurológico secundario a la lesión. En general, en la fosa temporal, muchachos, obviamente hay menor capacidad de compliance, ¿sí? Menor potencial de acomodamiento cerebral, mayor riesgo de compresión del tallo y por eso admitimos menores volúmenes de hematomas. Por último, muchachos, les comparto, este es el canal de YouTube del Servicio de Neurocirugía de la Universidad de Antioquia. Ahí pues publicamos todas las reuniones diarias que tenemos, ¿sí? Todos los días nos reunimos, reuniones de neurocirugía de columna, tumores, trauma, pediatría, vascular. Al que le interese, se inscribe. De pronto, el tiempo de realización de la tomografía, digamos en el caso de los ancianos que tienen un TEC leve, pero por su edad o, por ejemplo, están anticoagulados y están estables neurológicamente con un Glasgow 15 de 15, y yo tengo acceso inmediato, pero ¿cuánto sería el tiempo prudente para realizarle la tomografía y tener hallazgos y poderle dar egreso como con tranquilidad al paciente? Lo que pasa es que hay dos factores. El primero es que en el trauma craneoencefálico no puede ser ni muy ni tan. Cuando tú tomas la TAC muy temprano, en la fase hiperaguda del trauma puede que no hayan aparecido lesiones que van a aparecer. Contusiones, edema cerebral, desviación de línea media. Y cuando la tomas muy tardío, pues obviamente perdiste tiempo valioso. Y el otro factor es que en pacientes ancianos hay algo muy importante y es la atrofia cerebral. Entonces, un paciente anciano anticoagulado con un hematoma subdural puede estar en un Glasgow 15 fácilmente y puede ser incluso quirúrgico, pero ese paciente por la gran compliance cerebral, por su atrofia, no hace signos clínicos hasta que ya está en una herniación cerebral. Entonces, cada contexto se individualiza.
Obviamente, si tienes el recurso y tienes un paciente con un TEC y requiere neuroimagen y está disponible ya, tómale la neuroimagen, porque tienes una evidencia de la estructura intracraneal y puedes hacer un seguimiento clínico. Si ese paciente te llegó en 15, le hiciste un TAC y está bien, pero en 3 horas están 10, ese paciente requiere una nueva neuroimagen. Y no fue una mala práctica clínica haberle tomado el TAC cuando llegó. ¿Sí? Pero hay que tener en cuenta que cuando yo tomo un TAC de una forma muy temprana, puedo pasar lesiones que aún no se han formado secundarias al TEC. Y eso se llama la fase hiperaguda del trauma. Doctor, yo tengo una pregunta. Sobre el estudio CRAS-2, ¿cómo se está manejando de pronto el ácido tranexámico allá en la unidad en la que está haciendo la residencia? ¿Sí están aplicando ácido tranexámico en pacientes con TEP o, digo, con trauma craneoencefálico? Parce, ¿Crash 2 o Crash 3? El CRAS-3, el que sale este año, el año pasado, el que sale hace poquito. Sí, sí. Sí, Crash 3. Bueno, hermano, ese Crash, incluso el San Vicente participó en ese estudio. Pues es un centro de trauma nivel 1, aportamos pacientes. Es un estudio que fue muy bien hecho desde el punto de vista metodológico. Como ustedes saben, la idea era intentar mirar si el ácido tranexámico, al igual que en el paciente politraumatizado, en el trauma craneoencefálico mejoraba la mortalidad, ¿cierto? Digamos que la evidencia no fue muy contundente. Lo que muestra el estudio es que sirve en el TEC leve y moderado, pero no tiene, digamos, un impacto clínico en el severo. La dosis del ácido tranexámico es 1 gramo en 10 minutos y luego 1 gramo en infusión por 8 horas. Está a discreción del médico que reciba al paciente utilizarlo. No demostró que aumente en realidad las complicaciones trombóticas ni otro tipo de complicaciones secundarias a la aplicación del ácido tranexámico, pero tampoco tiene un efecto clínico muy importante como para el gasto adicional al servicio de salud. Cuando yo recibo un paciente con TEC moderado y le veo un sangrado importante, lo uso. Y más si no se le va a dar una intervención quirúrgica. Pero cuando el paciente va a ser llevado a intervención quirúrgica o cuando no tiene un sangrado importante, pues no se usa. En TEC leve no se está usando y se selecciona los casos de TEC moderado. Más que todo por la potencia del beneficio epidemiológico que mostró el ácido tranexámico en el estudio. Sí tiene significancia, pero no tiene una gran asociación estadística. Hola Mauro, muchísimas gracias pues por la presentación. En el chat hay una pregunta que la hace Juan Camilo Becerra, le hace referencia a que por qué es tan sensible la afección del sexto par al identificar pues la hipertensión intracraneana. Es porque tiene el recorrido más largo que la nivel intracraneal. Pues muchachos, cuando uno lee trauma craneoencefálico y las lesiones de pares craneales asociadas, en realidad los 2 pares craneales que más se afectan, ¿cuál creen ustedes que son? Tercero. Que depende, pues Tercero. depende de la lesión y diría que en sí tercero y sexto. Tercero y sexto. Pues muchachos, yo pensaba lo mismo. Y cuando me puse a revisar, yo vi que los 2 pares craneales más afectados en TEC son el olfatorio y el óptico. Imagínense, son los 2 pares craneales más afectados. Pero ¿por qué hago alusión al sexto par? Por 2 razones. Primero, porque como tú dices, tiene un recorrido intracraneal largo y es susceptible de afectarse en muchas partes de ese recorrido, tanto por el trauma como por la hipertensión endocraneal. Es el par craneal que más se afecta, y esta vez sí es el más frecuente, en la hipertensión intracraneal. Y la hipertensión intracraneal está asociada a los pacientes neuroquirúrgicos y a los pacientes con TEC que tienen potencial quirúrgico. Entonces es importante conocer el sexto par. Y segundo, porque clínicamente es muy fácil de evaluar y es muy fácil determinar que está afectado. Si yo me pongo a decirles que evalúen el olfatorio en un servicio de urgencias, va a ser difícil, pero el sexto par sí hay que evaluar por su recorrido y por su disposición a la hora de entrar al seno cavernoso. Lo hace muy sensible a estiramientos, lesiones, fuerzas de cizallamiento, compresiones, y eso hace que se afecte altamente, sin ser el más frecuentemente afectado, pero sí es muy sensible. Entonces, por eso hago alusión al sexto par. Uno debería en los exámenes neurológicos de urgencias valorar pares craneales por fosas craneales para ganar tiempo. Entonces, los pares craneales se dividen por fosas. De la fosa anterior yo puedo valorar un par craneal, tercero, cuarto, sexto.
de la fosa media puedo valorar un par craneal, por ejemplo el séptimo, octavo, y de la fosa posterior puedo valorar otro par, por ejemplo el onceavo o el 10, y así yo tengo al menos un screening de mis fosas craneales, y si yo encuentro alguna normalidad, me voy a buscar detalladamente en esa fosa craneal. Es lo ideal, ¿sí? Pero si vamos a valorar un par craneal en el trauma craneoencefálico, los oculomotores son fundamentales y los oculomotores tercero y sexto los más importantes. Listo, Mauro, muchísimas gracias. Es que no estoy viendo el chat. Si tienen alguna otra pregunta, me cuentan. No, a ver en el chat no se visualiza algo más. Ah, pues pregunta Adriana María Cerquera que qué guía de manejo de TEC nos puede recomendar. ¿Qué guía del manejo del TEC? Sí. Ah, pues sí, hace poquito salió el consenso colombiano del trauma craneoencefálico severo. Yo se la mando al compañero y él se las reparte a usted. Y yo también les mando un capítulo que tengo, que hice yo de trauma craneoencefálico, que sí es una revisión de tema, para que lo tengan. Y pues digamos que como lo más aceptado para trauma craneoencefálico son las guías del Break Trauma Foundation, que tiene 2 tomos, el tomo de manejo quirúrgico y el tomo de manejo médico. Digamos que uno como médico general lo más importante es entender bien el manejo médico, que es todo un mundo diferente a lo que hablamos hoy, cuáles son las metas de presión arterial, cuáles son las metas de glicemia, cuáles son las metas de temperatura, cómo hago la sedación, cuáles son los preferidos, cómo está la cabecera, todo el manejo médico del trauma craneoencefálico. Y están las guías del BTF, Break Trauma Foundation, que son del 2016.